Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero que me acompañen a realizar rayos X de ambas rodillas, pero en proyección axial y Rosenberg. Vamos a ver qué tal queda. Primera proyección AP anteroposterior o frontal. La segunda son las laterales. El paciente se echa hacia su lado derecho y hace una pequeña flexión de la rodilla. Luego se voltea hacia su lado izquierdo y repite el mismo procedimiento. Ahora mismo te explico. Hoy les quiero hablar un poco sobre el rayos X de rodillas o rodillas comparativas. Las proyecciones son variadas, pero las más básicas son la anteroposterior, que es la P o frontal, y las laterales, que ya se las voy a ir mostrando conforme va pasando el video. En la anteroposterior yo coloco al paciente sentado sobre la mesa en decúbito supino, que es boca arriba. Por debajo está colocado el flat panel, que es el receptor de imagen, y siempre le indico al paciente que extienda muy bien sus rodillas, y estas líneas y la luz me va a ayudar como que a observar mejor dónde va a incidir el rayo. Entonces ahí trato de que las rodillas estén bien alineadas y que los pies hagan una pequeña rotación hacia adentro, no tanto, y trato que haya una angulación en el tubo de 5 grados craneal. Me gusta hacerla de esa forma porque siento que me queda muy bien. Hay otros métodos, hay otros colegas que hacen otro tipo de técnicas, pero bueno, es dependiendo de cada quien, pero así es la manera de que yo lo hago y que hasta ahora me ha servido. Y en la fotito de acá abajo es cómo se vería anatómicamente, radiológica. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, este es el lado derecho, como lo marca la D. Verificamos que hay una buena densidad. Es importante también colocar los valores correctos para que haya una buena densidad radiológica. ¿Qué buscamos con esta proyección o con esta imagen en sí? Que se puedan observar bien los espacios articulares, las mesetas tibiales, la patela o rótula, y que sobre todo se puedan observar bien esa alineación entre los huesos para poder observar, o el médico pueda observar en este caso, si hay desgastes articulares, si hay alguna enfermedad degenerativa. Entonces es muy importante que siempre haya un buen posicionamiento. Esto es sentado sobre la mesa, pero también existe otra proyección en AP que se puede hacer en carga. En carga significa que es de pie sobre tu propio peso. Entonces es el paciente montado en un banquito, y es otra forma también de realizarlo. Pero en este caso yo la hice sentado sobre la mesa. Bueno, en esta siguiente imagen te estoy mostrando la proyección lateral derecha. Una vez que el paciente ya se le realizó la P, en este caso como la anterior de manera de cúbito, de sentado, en este caso el paciente ya se coloca hacia su lado derecho, la pierna izquierda la pasa por arriba y ven que hay una pequeña flexión como de 30 grados más o menos que hace la rodilla, no tan extendida ni tan flexionada, como que a un ángulo de 30 grados la flexión de la rodilla, un aproximado. Y podemos observar con la luz y con las líneas que debe estar bien centrada hacia la cara medial de la rótula, porque es lo que queremos observar, como podemos ver en la imagen siguiente, cómo se vería radiológicamente. Entonces podemos observar que se ve completita la rótula, los espacios articulares se puede observar con mayor nitidez. Entonces eso es lo que buscamos, que haya una buena alineación para que puedan evaluar mejor la rótula en este caso. Esta imagen te estoy mostrando ya el lado izquierdo. Entonces es el mismo procedimiento. Ya le realizamos del lado derecho, el paciente se va a acostar hacia el lado izquierdo, pasa la pierna derecha por encima, hace una pequeña flexión aprox de 30 grados, la flexión como tal, y el mismo procedimiento, alineación, que esté bien las líneas, la horizontal más que todo, alineada a la rótula. Y básicamente lo que observamos en estas proyecciones o en estas imágenes es evaluar si no tiene ningún tipo de desgaste, como ya lo dije anteriormente, si no tienen alguna fisura, fracturas en la rótula. Es básicamente lo que observamos, y el tejido blando, las partes blandas, porque
Cabe destacar que también pueden haber lesiones a nivel muscular o a nivel del tejido. Entonces también debe haber, como lo dije en la anterior imagen, que debe haber una buena densidad radiográfica, que los valores estén bien modificados a la hora de realizar este estudio. Básicamente estas son las proyecciones más esenciales en un rayos X de rodilla. Ahora, en la siguiente sí te voy a mostrar las proyecciones adicionales que se pueden hacer. La próxima proyección es la axial o tangencial de rodilla o rótula. El paciente se va a montar sobre el receptor de imagen, va a flexionar totalmente su rodilla y el ángulo del tubo va de 10 a 15 grados de manera caudal. La siguiente variante es en decúbito prono o echado boca abajo, con la pierna doblada hacia atrás, justo como lo muestra la flechita. El tubo va a ir en una angulación caudal como 10 grados más o menos y elevada la pierna a 90 grados. Bueno, y así nos quedaría la proyección axial o tangencial de rodilla, también llamada proyección axial de rótula, porque eso es lo que busca ver, toda la forma de la rótula. También en esta imagen se puede observar lo que es esa pequeña hendidura que podemos observar que viene siendo el engranaje entre la articulación del fémur con la rótula. Se llama surco del fémur. También pueden evaluar las mesetas tibiales. O sea, es una imagen propicia porque es importante, ya que acá se evalúa más que todo el espacio articular, si hay algún desgaste, si hay alguna disminución en ese espacio, si existe alguna enfermedad degenerativa. Entonces es muy importante este tipo de proyecciones dependiendo de lo que realmente quiere evaluar el médico. Por ejemplo, existen varias técnicas para realizar esta proyección. En la imagen anterior yo les mostré más o menos como una de las técnicas por la cual yo hago. La primera es que viene siendo el paciente que dobla la rodilla o la flexiona encima de lo que sería el receptor de imagen y va una angulación del tubo caudal que es más o menos como de 5 a 10 grados, pero totalmente la rodilla doblada. Existe otra proyección que la puedes hacer en decúbito prono, que es boca abajo, acostado boca abajo, donde el paciente va a doblar la rodilla pero a un ángulo recto de 90 grados y el tubo va inclinado de manera también caudal, como a unos 10 grados más o menos. Pero existen esas dos formas y también existe otra forma de hacerlo dependiendo de cómo lo pida el médico. Puedes hacerlo a 90 grados, a 60 grados o a 30 grados dependiendo de cómo quiera observar el médico. Ya en las próximas imágenes les voy a mostrar un poquito para que tengan como que una idea. Como se lo comentaba en la imagen anterior, esta es la forma que realizan por grados, o sea, flexión de la rótula a 30 grados, 60 grados y 90 grados. Por ejemplo, en la primera imagen te muestra una angulación de 30 grados de la pierna, de elevación de la pierna. La segunda imagen a un 60 grados. Y la tercera imagen ya sería un ángulo recto de 90 grados y ven cómo varía el posicionamiento también del tubo. O sea, también existe una angulación del tubo caudal, incidencia del rayo caudal. Y aquí pueden verificar cómo se observa de manera radiológica, cómo va quedando la imagen dependiendo del grado que le aumentes. Por ejemplo, de este lado está la primera, que es a 30 grados. Pueden verificar que el espacio es un poquito más elevado, o sea, como que hay un espacio como de este centímetro. En el segundo incrementa ese espacio, pero no se observa tanto el surco como en la anterior, que es la de 30. Y en la última podemos observar que sí disminuye más ese espacio, o sea, va disminuyendo el espacio porque va cerrando la articulación. Entonces es dependiendo también de lo que el doctor quiera evaluar en sí, si quiere ver más sobre el espacio, quiere ver más rótula, varía. Por eso en esta predicción, o sea, varía el posicionamiento. Aparte de este posicionamiento existe otro que es más que todo también
conforme el paciente también colabore, pues eso también es importante. También sería otra forma de realizar las tangenciales o las axiales. Ya no sería en decúbito prono, sino en decúbito supino, como si el paciente estuviera sentado, y pueden observar cómo se coloca el receptor de imagen. Se lo coloca por encima de la rótula y el rayo ya no sería una incidencia ya con angulación, sino que sería un ángulo recto por el posicionamiento del paciente. Entonces por eso también hay formas distintas de hacerla, varían las técnicas, pero fíjense, radiológicamente es la misma imagen. Es dependiendo también de cómo el paciente se sienta cómodo, siempre respetando el criterio radiológico. En este caso sería una forma un poco más fácil para el paciente que acostarse boca abajo. Y la primerita que les mostré que yo recreé, eso también es un poco más fácil porque solamente doblas la rodilla por encima y el rayo ya va angulado caudal. Entonces es dependiendo de la forma en cómo se realice, siempre van a variar las técnicas. La próxima proyección es proyección PA posteroanterior o proyección Rosenberg, donde el paciente va a estar montado en un banquito de pie sobre su propia carga, tal cual como lo muestra el dibujo. Esta sería la proyección en PA posteroanterior o proyección Rosenberg. Viene siendo lo contrario a la básica, que es la anteroposterior frontal. ¿Por qué? Porque en esta imagen se logra observar lo que es la cara posterior de la rodilla. Como lo vimos en el posicionamiento del paciente, es un posicionamiento fácil, básico. El paciente va a ir en carga, o sea, sobre su propio peso, va a ir montado en un banquito, parado de pie, donde las rótulas o las rodillas en este caso van a ir como pegadas en el receptor de imagen, haciendo una flexión como de 45 grados más o menos, y el rayo va a incidir de manera caudal como a unos 10 grados más o menos. ¿Qué logra verse en esta imagen? Pues lo que es el agujero intercondilio o túnel intercondilio o fosa poplítea, también le llaman así. Como podemos observar en la anatomía, se puede ver los cóndilos laterales, los cóndilos mediales, el fémur en la parte superior, la epífisis fibular proximal de la tibia, el platillo tibial interno y el famoso túnel condilio por donde pasan varios nervios que van a irradiar lo que es la pierna. Sería la pierna, que es la tibia, y el muslo, que es el fémur. Entonces es muy importante porque acá pueden evaluar más que todo si hay un estrechamiento o si hay una disminución también de ese espacio. Entonces por eso le llaman PA, porque el rayo va a incidir de atrás hacia adelante para que pueda visualizarse básicamente lo que es el famoso túnel intercondilio. Estas son otras variantes de la AP y de las laterales. Estas serían en carga sobre su propio peso. Tenemos la AP, la lateral derecha y la lateral izquierda. Bueno chicos, y para finalizar este tema sobre rayos X de rodilla, también les había comentado al inicio que podría hacerse también en carga, o sea, las básicas AP y laterales, como los pueden ver en la imagen, también se pueden hacer en carga, o sea, sobre su propio peso. Eso también lo mandan a hacer más que todos los traumatólogos para evaluar el espacio articular, si hay algún desgaste en el cartílago, si puede haber alguna enfermedad degenerativa como osteoartrosis, artritis, artrosis. Más que todo lo mandan a hacer en carga para poder evaluar sobre su propio peso, o sea, de pie. Ya no sería en decúbito supino o sentado, sino de pie. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta, porque también te lo pueden como que pedir de esa forma. O sea, existen varias formas de que el doctor pueda mandarte a hacer una serie de imágenes. Entonces las más básicas, para recapitular todo el tema, las más básicas son AP, que es anteroposterior, y lateral, como podemos observar en la imagen. Se puede hacer en la mesa de cúbito supino, sentado con las piernas extendidas, y también se pueden hacer en carga, o sea, de pie, sobre tu propio peso.
que serían estas dos proyecciones básicas, que son las más apropiadas. También pueden mandarte a realizar las que ya te he comentado en el desarrollo del tema, que son las axiales o las tangenciales. Y también la PA, que es la Rosenberg, que es la que donde se puede observar la cara posterior de la rodilla. Entonces existen varias técnicas, existen varias proyecciones, más o menos te he comentado lo que yo he realizado con algunos pacientitos en lo que en base a mi experiencia, pero cada tecnólogo tiene su propia técnica, tiene su propia forma de realizarlo, pero como siempre indico, respetando el criterio radiológico de que obtengas una buena calidad de imagen para que en este caso el doctor especialista pueda observar minutoriamente y pueda dar un buen diagnóstico. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Últimamente los estoy haciendo un poco largo para que más o menos entiendan. Son como tics que yo puedo dar en base a mi experiencia, y para las personas que también están iniciando como que este camino de la radiología puedan también observar y llevarse algunos tips. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.